¿Alguna vez te has preguntado si serías más feliz si hubieras tomado mejores decisiones? ¿O solo estás dejando que un mal momento te haga dudar de tu vida? Esta es la pregunta que nos establece el videojuego de la saga The Walking Dead, cuya historia apunta un toque más realista para la experiencia del espectador, apostando por personajes más humanos e imperfectos. Y dentro de esta categoría se encuentra nuestro protagonista de este video. Este videojuego empieza narrando la historia de Lee Everett, siendo trasladado por una patrulla en el asiento detrás esposado para ir a prisión, diciéndonos a entender que es un criminal. Pero lo interesante es cómo llegó a ese punto, y para eso es necesario tirar para atrás para entender toda su historia. Ben Lee era originario de Macon, Georgia, donde su familia vivían donde tenían un negocio de farmacia, donde era administrada por el hermano de Lee, donde nuestro protagonista no se dedicaría a ella, en cambio trabajaría como profesor de historia en la Universidad de Georgia, donde se casaría con su esposa, cuya mujer viajaba muy seguido por su trabajo. Un día, al llegar a su casa más temprano de lo previsto, Lee pilló a su mujer acostándose con otro hombre, y fruto de su ira asesinó brutalmente en sus propias manos. Fue procesado por asesinato y se mantuvo aislado de su familia durante todo el tiempo que estuvo en el juicio. Y aunque declaró que por haberlo asesinado fue de forma accidental y en legítima defensa, finalmente lo condenaron a prisión. En este punto de la historia no es un criminal y un asesino, no solo porque lo vemos esposado, sino que nos enteramos con la conversación que tiene con el sheriff de policía. Independientemente de esto, aquí se nos presenta cómo será la mecánica principal del juego, las conversaciones, donde nuestras respuestas poco influirán en la historia, más bien influirán nuestra relación como nos ven los demás personajes y el papel que jugarán estos acontecimientos establecidos, donde este videojuego se trata de eso, del vínculo con las demás personas. En el viaje a la patrulla tienen un accidente donde la patrulla de policía cae en el barranco, donde nuestro protagonista queda inconsciente. Al despertar del choque intenta dialogar con el policía, pero este intenta atacarlo. Lee, todo asustado, intenta razonar con él, pero este no le escucha absolutamente nada y escoge el arma del oficial y lo asesina. En medio de la caída aparecen muchos zombies, donde este juego lo tendremos que llamarlos como caminantes, intentando acabar con Lee, pero este escapó de puro milagro en una cabaña que estaba cerca de ahí. Allí conocerá un personaje sumamente importante en esta historia, Clementine, una niña de 8 años que lo conoceremos por medio de una radio que estaba escondida en la casa del árbol mediante del walkie-talkie. Aquí es donde el personaje realmente brilla, nuestro protagonista, al acabar con los zombies que intentaban matar a la niña, cuya niña, sola en medio del apocalipsis y sin pensarlo dos veces, decide protegerla, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiere lo correcto para la niña. Al avanzar, esta relación se convierte en el corazón del juego. Lee no solamente enseña a Clementine a sobrevivir, más bien le enseña a vivir en un mundo donde el caos y la destrucción y las traiciones están intrínsecamente ligados, en donde tiene que tomar decisiones muy difíciles y donde tiene que ser fuerte mentalmente sin necesidad de perder su humanidad. En gran medida, cada elección que tomamos en el juego influirá mucho en las decisiones de cómo nos verá la niña y cómo nos verán los demás. En este momento, Lee no solamente actúa como una figura paterna, sino que actúa como su mentor, en donde tiene que guiarlo y forjarlo a una nueva sucesora. Esto lo hace un personaje sumamente inolvidable, y esta característica lo hace inolvidable a este personaje. Pero este viaje solo acaba de empezar. Juntos, nuestros protagonistas recorren el poblado y se topan con unas personas llamados Shaw Green y Shed, donde ambos buscaban provisiones por la zona, y uno de ellos con mucha amabilidad decide ayudarlos llevándolos al remolque hasta la granja de su padre, donde conoceremos el padre de Shawn, el ministro Herschel Green, donde este hombre los ayuda a refugiarse a la granja por lo menos una noche. Al transcurrir la noche, Lee todavía sigue atormentado por su pasado, y eso se refleja por la interacción con los demás personajes, y a pesar de que intenta hacer las cosas bien, todavía tiene sus inquietudes y fallar a los demás.
A la mañana siguiente nuestro grupo se despierta e intentan esperar que la Guardia Nacional haga algo contra los zombies. Ellos ayudan con los deberes de la granja, donde pronto los zombies invaden el lugar, donde muere el hijo de Shaun, cuya muerte hace enojar al dueño de la granja, donde los echa del lugar donde Lee se culpa por no evitar su muerte. Al intentar llegar a su próximo refugio, se topa con una oleada de zombies, donde una reportera llamada Carly los ayuda junto con otro sobreviviente con rasgos asiáticos llamado Glenn, donde ayudan a los demás miembros a escapar. Y por los azares del destino, Lee termina refugiándose con su grupo en la farmacia, que pertenecía a sus padres, cosa que le esconde al grupo influenciada por Clementine, y hace mucho más grandes sus miedos al ver toda su familia muerta ensangrentada en el lugar. Donde uno de sus diálogos, Lee intenta ocultar su pasado y el miedo de que la niña lo desprecie por su error que cometió. Why don't you want to talk about your family? Do they hate you? I hope not. It's just complicated, that's all. Why? It just is. Aunque intente esconder su pasado, hay gente que sabe lo que hizo, y uno de ellos es el papá de Shaun Green. Le dice que para sobrevivir debe apoyarse en los demás y ser íntegro con los demás. Fuera de la farmacia, Lee encuentra a su hermano convertido en zombie, por lo que asume que sus padres también deben de estarlo. Lee se culpa a sí mismo por no haber estado allí para proteger a su familia. I'm sorry, man. I'm sorry I wasn't here. But knowing you were to take care of them through all of it, that helped. Y nunca sabrá si su familia lo odia por lo que ha hecho, una inquietud que lo llevará hasta su muerte. Es aquí que podemos ver a Lee mucho más vulnerable en un mundo lleno de caos y de crueldad. No solamente tuvo que matar a su hermano, sino que también tuvo la elección de ayudar a una mujer que tenía infectado en el virus en su cuerpo, que estaba a punto de transformarse, y como también tuvo que tener la decisión de salvar uno de los dos compañeros que estaba acorralados por zombies, donde tuvo una elección muy difícil. En este capítulo se verá reflejado la decisión que tenemos que tomar al intentar ayudar a nuestros compañeros que están acorralados por nuestros caminantes. Dependiendo de la elección que tengamos, uno de los dos compañeros tendrá que morir emboscado por los caminantes, dándonos un momento muy intenso y muy pensativo si la decisión que tomamos será buena o no. Pero todo esto acaba de empezar. En un mundo lleno de misericordia y ninguna decisión es 100% la correcta, todas conllevan sus sacrificios y consecuencias. En un mundo despiadado donde debe tomar las riendas de cuidar a la niña, donde ve en ella su viaje de escape y lo poco brillo de luz que le queda en el corazón de Lee y del mundo que lo rodea, funcionando como para superar su pasado y ser una mejor persona por su crimen, demostrándonos en el fondo que Lee es un buen hombre. El viaje que emprende Lee en esta primera temporada es sobre superar sus errores, afrontar su pasado, algo que veremos en los siguientes capítulos. En este segundo capítulo transcurre 3 meses después de los acontecimientos del primer capítulo, donde en este lapso de tiempo conocemos a una persona joven llamado como Mark, un nuevo integrante del grupo que nos ayuda a buscar más comida y provisiones, pero desgraciadamente con el paso del tiempo la comida llega a ser más escasa y la gente muere de hambre, donde surgen bandas criminales que intentan robar comida para sobrevivir. Con ello, Lily, harta de ser la líder del grupo por ser tachada de gruñona y mala de las últimas raciones de comida, donde Lee debe elegir a quién ayudar para dar la comida a qué grupo, pero desgraciadamente esta comida no alcanza para los demás, donde estas decisiones son muy importantes porque influirán en la interacción con los demás, cosa que muchos no estarán felices por sus decisiones. Con todo eso, Lee comprende que liderar un grupo no es nada fácil, cosa que muchos no estarán de acuerdo por sus métodos o por sus decisiones, donde nosotros mismos pensamos si elegimos la opción correcta, ya que cada elección sí nos podrá perjudicar a nosotros mismos. Presenciamos cómo la humanidad va decayendo en un grado muy escalofriante, donde más adelante conoceremos a unos granjeros llamados Sejong, que parecen ser generosos, pero poco a poco se presentan unos extraños comportamientos en ellos, donde descubrimos que la familia Sejong sobreviven gracias al canibalismo, dándonos a entender que Lee y los demás serán sus próximas víctimas. Lee. Mark. What the hell happened?
happened to your legs, man? Don't eat dinner. Por su parte, en gran medida, este capítulo se reflejó mucho cómo se transformó en un estado mucho más cruel y terrorífico. No solamente pudimos ver que los caminantes son la verdadera amenaza, sino que también vimos cómo los delincuentes y las pandillas son también las verdaderas amenazas que intentan matar a la gente sin importar si tienen que hacerlo, con tal así conseguir sus provisiones, y a la vez personas que intentan con el canibalismo para así poder sobrevivir, donde llegas a tal punto, a tal grado que no puedes confiar en nadie, donde el amor y la esperanza son sumamente nulas. Esto se refleja a la perfección en el grupo de Lee. Esto influye en una decisión que debemos tomar en esta historia, donde una de esas aventuras el padre de Lily muere en un paro cardíaco, pero Kenny piensa que ella murió y la única forma de no regresar vivo como caminante es elegir de forma rápida si matarlo o no. El jugador claramente tiene la elección de matar a la familia de Sejong o dejarlos con vida para que los caminantes sean quienes acaben con sus vidas, donde este capítulo refleja una atmósfera mucho más dramática y turbia, donde poco a poco nos hace pensar que nuestra humanidad ya no servirá para ayudar a los demás, perdiéndonos la fe y la esperanza de ser buenos con los demás, y perdiendo la esperanza de que todo volverá a la normalidad. El capítulo 3 comienza 3 semanas después de los sucesos del capítulo 2. Marca en cierta forma la pérdida de la inocencia en el grupo. Las disputas pasan en el terreno de la desconfianza entre sus integrantes a tal punto de que Lily mata a Dutch y a Carl intentando dispararle a Ben. El pasado criminal de Lee es revelado al grupo entero y Duke, el hijo de Kenny, es mordido por un caminante. Gacha, madre del chico, se suicida al no soportar la triste realidad. El grupo cada vez empieza a disolverse y varios de sus miembros mueren de manera muy trágicas. Al viajar por el remolque que estaba arreglando Kenny, el grupo escapa a la estación de trenes. Lee y su grupo conocen a Chan, un vagabundo que vive en los trenes y que le dice a Clementine que perdió a su único amigo y que ella también prontamente morirá. Lee va todo enfurecido a reclamarle, a hablar con él, pero Chan le entra en razón de que no puede seguir tratándola como una niña y deberá de prepararla para sobrevivir por su cuenta. She's a little girl. And she'll die a little girl if you treat her like one. You gotta consider her a living person. That's it. You're either living or you're not. You ain't little, you ain't a girl, you ain't a boy. You ain't strong or smart. You're alive. Look at her hair. You got her running around with a mop that's gonna act like Velcro to any hand swinging its way. Find some scissors in my pack and take care of that hair before a walker does it for you. And then show her how to use a gun. Because like it or not, that's what saves your life from here on out. Es así que Lee acaba decidiendo cortarle el pelo y enseñándole a usar un arma. Antes llevaba una melena que hacía fácil que tanto como un caminante como un humano pudieran agarrarla del pelo y arrastrarla del peligro. Y tampoco sabía usar la pistola, entonces le enseña por si acaso si tenía que defenderse sin ayuda de Lee. Esta instancia, este acto de forma superficial puede ser otro acto de amor de Lee, por preocuparse por su hija adoptiva, por decirlo de alguna forma, y de ejercer su rol como protector. Esto solamente es una metáfora del progreso de Lee, sino que también como persona. Es un punto de inflexión en la educación y los valores que intenta transmitir a Clementine, puesto que este es el comienzo de un nuevo Lee, que tarde o temprano seguirá con este camino, donde su transformación acaba de iniciar. Pues a partir de aquí veremos a un Lee más cambiado. Antes gastaba su energía ocultarle la realidad que muy probablemente los padres de la niña ya estén muertos, que no tocaba asesinar a nadie para evitar que se convirtieran, que no faltaba comida ni recurso ni cabía para todos, y todo eso mientras que ahora ha decidido mostrar al mundo de cómo es en realidad: cruel, horrible y salvajismo.
pues con solo esta información te puede faltar los escrúpulos suficientes como para tomar mejores decisiones complicadas y así poder sobrevivir. Esta decisión que ha tomado Lee es probablemente la más importante que ha marcado su relación, exceptuando lo que ocurre al final de la historia, y ocurre porque nuestro protagonista ha vivido cierta experiencia que lo han moldeado como persona, cambiando y evolucionando rápidamente. Porque de Lee, ¿qué podemos esperar de él? Mediante sus reacciones automáticas podemos ver que es un hombre muy inteligente, independiente y generalmente amable. Esto es razonado por varios personajes que comentan que bastante lo admiran y lo respetan, y obviamente también le piden consejos para que puedan tomar mejores decisiones, porque lo ven como si fuera un hermano mayor de todos, con todas sus respuestas más sensatas y la capacidad de tomar mejores decisiones independientemente que las presiones externas del momento que amenacen su integridad. En el viaje del tren se escucha la radio de un hombre misterioso cuya persona se siente feliz de que la niña viaje a Savannah, donde revela que tiene secuestrada a los padres de Clementine, culminando así el capítulo 3. La historia continúa en el capítulo 4, el grupo por fin llega a Savannah y empiezan a explorar las calles. De repente, unas campanas suenan y de lo lejos, tanto el personaje de Ben y Clementine se quedan parados durante la emboscada y Ben, en vez de ayudar, se echa hacia atrás para correr, y en medio de esa emboscada, Chuck salva a la pequeña a puro plomazos, y mientras todos salen corriendo, él decide quedarse a enfrentarse contra los zombies, demostrando una vez más que la supervivencia está por encima de todo, y esto es algo que está muy presente en este capítulo 4, a tal grado de que Lee debe recurrir al cadáver de un perro para conseguir el refugio de una casa, que es bastante desagradable. También se nos presenta al grupo de Crawford, una persona con una crueldad inimaginable, que pone la supervivencia por encima de todo, donde incluso obligan a las mujeres embarazadas a abortar para así no tener más miembros y no gastar provisiones. Esto nos da a entender que la esperanza y la armonía ya no existe en este mundo tan cruel, y que la supervivencia es la más importante ahora en adelante. Pero aún así, para quienes la supervivencia es la prioridad, como para quienes tienen la esperanza, sus posibilidades de sobrevivir por un largo plazo son sumamente bajas, porque toda persona que sea experta para sobrevivir o matar puede caer en el error, por más pequeño que sea. Al finalizar el capítulo, Lee es mordido por un caminante. Desgraciadamente, la niña fue secuestrada por un sujeto misterioso por su walkie-talkie. No solo está desesperado por rescatar a la niña, sino que también sus días están llegando a su fin. Pero incluso en medio de todo el caos, él se mantiene firme en su decisión. En ningún momento llega a desmoronarse, ni siquiera huye de la situación, donde ya tiene en su mente su único objetivo es encontrar a Clementine, para que pueda defenderse en un mundo donde él ya no estará. En el capítulo final, el grupo está jodido y un Lee todo muy infectado, y con el barco que usarían para escapar ha sido robado por la gente de Vernon, y para empeorar las cosas, los caminantes invaden la casa y el grupo es obligado a refugiarse en el ático, sin salida y con un Lee mucho más cerca de transformarse.
Al despertar, Kenny le quiere cortar el brazo con la esperanza de que eso detenga la infección. Lee, todo preocupado, se da su momento para tomar su decisión, pero esto depende de la elección de cada jugador, y sin importar la elección que tengamos, el destino de Lee ya está escrito. Y con el poco tiempo que le queda se dispone a encontrarla hasta final de sus días y dejarla con vida y prepararla cuando él ya no esté. En este capítulo todas las subtramas entre los personajes se cierran, sin importar que hagamos, su mejor amigo en un instante decide sacrificarse para que pueda él correr y escapar para encontrar a la pequeña, y una oleada de caminantes matan a su mejor amigo. Just a few. Give him to me. What are you gonna do? Give him to me and get the hell out of here. I'm not leaving you. Go. Hell no, man! I'm not leaving! What did I just say? Let's get Ben and get out of here! What the fuck, Kenny? Lee, it's okay. All right. Goodbye, Ken. I'm sorry. Shut up, pal. It'll be fine. Just go. Go get that girl. Más tarde, por ende, le pide a una mujer cuidar a la pequeña en caso de que él ya no esté para cuidarla. Y ya con toda esta decisión, con el único objetivo que le queda en el mundo, da inicio a la búsqueda de Clementine, dando una épica escena en todo el juego. Podemos ver aquí que Lee ya no le importa morir, sin importar si tiene que rescatar a Clementine, donde este agarra un cuchillo e intenta matar a todos los caminantes que se crucen en su camino, con tal de abrirse paso para rescatar a Clementine, que tiene secuestrada este hombre misterioso, y con la esperanza de que pueda felizmente morir en paz. Ya en el hotel conocemos al secuestrador, quien resulta ser el dueño del auto que contenía las provisiones y comida que el grupo robó al final del segundo capítulo, y esto le causó la muerte de su esposa y de su hija, motivo por el cual él busca venganza contra nosotros sin importar si elegimos robar el auto o no. Sabe todo lo que ha pasado porque Clementine se lo ha contado todo a través del walkie-talkie. Y es aquí cuando empieza a juzgar tanto a Lee como al jugador. Dependiendo de las decisiones que tomemos a lo largo del juego, el extraño encontrará el fallo en todas y cada una de ellas, al mismo tiempo que criticará el cuidado de Lee a Clementine. Y esto no es lo único que le pasa. En la escena del capítulo 4, Vernon nos ofrece llevarse a la niña diciendo que estará más segura con el grupo. Y aquí pasa lo mismo porque el extraño dice que no podemos cuidar de ella, que ha estado a punto de morir muchas veces, e incluso no sabemos su edad, pues la niña cumplió 9 años 6 días atrás, pero Lee y nosotros no lo sabíamos. El extraño nos juzga y nos critica en todas las dadas decisiones que tomemos, siempre serán un error, e intentará convencer a Lee de que es una mala persona. You're a monster. You're a murderer and a thief. And I'm gonna hurt you so bad. En este punto donde se deja clara cuál es la intención del juego y donde alberga el desarrollo del protagonista de Lee Everett. No es un hombre perfecto, tiene un pasado oscuro, pero no significa que hizo todo lo posible para hacer bien las cosas. Hay juegos donde debemos elegir entre el bien y el mal, pero en este caso, este videojuego intentamos elegir el mal menor, pero desgraciadamente ninguna decisión es correcta, porque cada tiene sus propias consecuencias, pero siempre buscamos lo mejor tanto para los demás como para nosotros mismos. En este capítulo, el extraño nos trata como el juez si somos conscientes de nuestros actos y restriega nuestros errores.
Es entendible que nada es perfecto, donde siempre intentamos arreglar las cosas, pero a lo largo del camino acumulamos muchos errores, donde podamos tropezar y cometer otro tras error, pero eso no nos hace malas personas. Ni siquiera podemos salvar a todos, ni mucho menos tenemos las respuestas a todas nuestras preguntas, pero intentamos hacer lo que podamos, y eso es buscar siempre ser buenas personas, y todo eso refleja lo que es Lee, y lo considero como el mejor personaje de todos los videojuegos. En una de las escenas más emotivas de la historia del gaming, Lee, débil y moribundo, encadena sus últimas palabras y con una serenidad devastadora, y deja que Clementine tome la decisión más importante de su vida, decidiendo la elección del jugador, dejarlo o acabar con su sufrimiento. And also, What is it? no, don't worry. All right. I'll miss you. Me too. Ese momento no es solo el final de Lee, es el nacimiento de una nueva Clementine más fuerte, más sabia gracias a él. Dependiendo de la elección que tomamos, Lee muere en esta escena, pero su influencia vive en Clementine durante toda la saga y sus temporadas posteriores. Cada vez que ella toma una decisión difícil, lo escuchamos y lo sentimos. A concluir la historia de Lee Everett, Lee no fue un héroe perfecto, pero fue el mentor perfecto, uno que aceptó su pasado, luchó contra su presente y dejó un legado en su futuro, donde muy pocos personajes han logrado tener ese gran desarrollo exponencial que pudimos ver en los videojuegos, donde finalmente aquí termina la historia de Lee Everett, donde The Walking Dead nos hizo tomar decisiones muy duras e imposibles, pero también nos enseñó que en medio del caos todo ser humano puede llegar a tener su propia redención y mejorar sus errores en el pasado, y así podrá enmendar sus errores y poder seguir en el camino recto para ser una mejor persona. Y aquí fue la prueba de que Lee fue nuestra mejor guía, también fue como nuestro padre, un héroe roto que al final encontró su felicidad en su muerte. Y todo eso lo debemos gracias a Lee Everett por enseñarnos que siempre habrá esperanza para nosotros. Y si tú que estás viendo este video estamos pasando por momentos duros y estamos tomando malas decisiones, siempre podemos reencontrar nuestro camino y así poder seguir mejorando como persona, porque siempre Lee Everett será nuestro mejor ejemplo. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Recuerda, si te gustó mucho este video me puedes apoyarme con un grandísimo like. Puedes compartirlo con todos tus amigos si les pareció muy interesante la historia de Lee Everett en la historia de la primera temporada de Walking Dead. Si quieren comentar acerca de la opinión de este video o ideas sugeridas para mis próximos videos, con mucho gusto se lo estaré leyendo en la caja de comentarios que está aquí abajo. Bueno chicos, ya para culminar, no te olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto cuando suba mis próximos videos en el canal. Ya no les quito más el tiempo, mi nombre es Tony y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, bye.